Muy buenos días, espero que estén muy bien. Hoy damos bienvenida a la salud en tus manos a cada uno de nuestros queridos oyentes. Recuerden que este es un programa de la Alcaldía y de la Secretaría de Salud de La Dorada Caldas. Hoy tenemos como invitada a Ana María. Le damos la bienvenida. Ana María, buenos días, ¿cómo estás? Luisa, buen día, ¿cómo te encuentras? Saludo para todos los televidentes. Muy buenos días, Ana. Nos gustaría que nos cuentes en qué área de la alcaldía trabajas y de quién nos vas a hablar el día de hoy. Luisa, bueno, nosotros o yo soy referente y trabajo en el área de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud está dividida en dos partes, la División de Aseguramiento y la División de Salud Pública. Salud Pública adicional tiene la parte de vigilancia epidemiológica. Yo pertenezco a esta parte porque soy la profesional de vigilancia en salud pública. Y el día Ok. de hoy les queremos comentar, ay, qué pena, No, te dale, quería dale, te comentar o les escuchamos queríamos muy bien. comentar Cuéntanos. sobre un tema o sobre una de las enfermedades, pues que somos, por ser zona endémica, tenemos o aportamos siempre la gran mayoría de casos al departamento, que es el dengue. Ok, cuéntanos un poco qué es el dengue. Como les decía, el dengue es una enfermedad que siempre hemos contado, pues siempre tenemos casos en nuestro municipio porque somos zona endémica. Es una enfermedad que es transmitida por un vector, que este vector es el zancudo de ese yiquis que todos conocemos, que recalcamos tanto, que es el que nos transmite este virus. Ok, ¿cuáles serían las sintomatologías que presentaría una persona si llegaba al caso presenta el dengue? Bueno, el dengue tiene pues varias manifestaciones. También algo que queremos como comentarles es que antes teníamos que la gente lo conocía como el dengue hemorrágico. Hoy ya no utilizamos ese término, sino que ya tenemos unas clasificaciones diferentes para poder determinar el grado de la enfermedad. Entonces, tenemos un dengue, que es un dengue como caso probable. ¿Qué es ese dengue caso probable? ¿Qué síntomas nos pueden dar o qué podemos sentir? Entonces, cuando nos da fiebre por más de 2 a 7 días. Adicional, pues nos puede dar dolor de cabeza, un dolor en los ojos, dolor muscular, dolor en las articulaciones y también algo que es muy característico del dengue es como una especie de sarpullido. Ok, Entonces, ¿cómo eso podríamos sería un diferenciar dengue. en estos tiempos del coronavirus los síntomas? Bueno, también eso es algo que también pues queríamos como recordarles porque de pronto se nos están confundiendo los síntomas, porque como con el COVID empezamos con cierto tipo de sintomatología que las podíamos diferenciar con los respiratorios, ¿sí? Porque decíamos el COVID es una infección respiratoria aguda, entonces Ujú. pensábamos en una gripita, pero resulta que pues a medida que el virus ha cambiado, ya está Sí. presentando otra sintomatología. Entonces también el malestar general, el dolor en el cuerpo, entonces ahí se nos están como camuflando muchos síntomas parecidos al dengue. Pero con el dengue tenemos más característico el dolor en los ojos. Y adicional, ese rash, ese sarpullido que sale es muy característico del dengue, no del COVID. ¿Sí? Ok. Entonces, como que con esas dos partecitas las podríamos diferenciar, que es algo que queremos recalcarle mucho a la comunidad. Cuando tengan ese tipo de síntomas hay que acudir al centro asistencial. Eso es lo que te quería preguntar un poco. ¿Cuál es el procedimiento a seguir si tengo estos síntomas? ¿Urgencia, cita médica o...? Sí, entonces como te decía, entonces empezamos con un dengue sin signos, que son esa sintomatología que ya te describí anteriormente, donde tenemos pues ese dolor articular o en las articulaciones, en el músculo. Si ya ves que presentas ese rash, como ese sarpullido, se debe asistir al centro de salud. ¿Por qué? Porque deben de tomarte adicional unos exámenes diagnósticos que nos ayudan a determinar que sí es un dengue, que en este ya vamos a encontrar si hay una disminución en las plaquetas, que es otro signo muy característico del dengue. ¿Y eso cómo lo podemos detectar? Solo con un examen de laboratorio.
Entonces, si tú te quedas en tu casita solamente tomando el acetaminofeno, automedicándose, que es algo que se recalca mucho, no se pueden automedicar porque la gente toma ibuprofeno, por decir algo, y el ibuprofeno es ausente para un paciente que pudiese llegar a tener dengue. Entonces, lo ideal es que si tú ves que tienes toda esta sintomatología de más de 3 días de evolución, 4 días con fiebre, sede, adicional el dolor en los ojos, el sarpullido, hay que asistir. Llamas a tu EPS, pides una cita para que te realicen la teleconsulta o para que te asignen la cita, porque pues ya a medida que ya levantamos muchas restricciones, puedes acudir al centro de salud. ¿Existe alguna vacuna o medicamento puntual para tratar el dengue? No, en la clasificación de dengue sin signos de alarma simplemente es medicamentos para los malestares generales. No hay ningún tipo de vacuna, simplemente las medidas preventivas en las cuales desde la alcaldía siempre se está trabajando, se están realizando mensualmente las actividades, dependiendo de esos índices. Cuando tenemos un dengue sin signos de alarma, pues lo primero son tratar esos síntomas con medicamentos, pero no es que yo pueda o tenga una vacuna para poder evitar que me dé el dengue. Lo único que tenemos son las medidas preventivas. ¿Cuáles son esas medidas? Evitar que haya el zancudo. Entonces, por eso nosotros desde la alcaldía realizamos actividades mensuales en las cuales están incluidas una recolección de inservibles, porque en esos inservibles se acumula agua y esa agua es el criadero potencial para los zancudos. Entonces, son las actividades, todo lo que podamos realizar desde la comunidad, desde sus hogares, donde puedan realizar pues todas esas actividades y nos ayuda la comunidad. Adicional, se realizan unas búsquedas activas de todos esos pacientes que puedan tener una sintomatología sugestiva para esta enfermedad. Un poco yo el tema de que si el dengue se puede transmitir entre seres humanos o solamente es por la picadura del zancudo. El zancudo es el vector que pica a la persona que tenga en el momento el dengue y ese zancudito viaja y va y pica a otra persona, entonces así es como es ese zancudito el que va transmitiendo de persona a persona. No me voy a contagiar que una persona me contagió, la otra, o sea, de persona a persona, no, es por medio del vector. Por eso las medidas, lo que más les pedimos a toda la comunidad es evitar la proliferación del zancudo, porque si acabamos el zancudo, si tenemos el zancudo controlado, pues no va a haber quien transmita el virus. ¿Qué prevenciones o qué pautas están utilizando la alcaldía para ofrecernos, para cuidarnos frente al dengue? Entonces, nosotros mensualmente se realiza desde acá de Vigilancia Epidemiología un comité que se llama el Comité de ETB. ETB es enfermedades transmitidas por vectores. En compañía con un grupo que está designado desde la Dirección Territorial, nos reunimos mensualmente y dependiendo todas estas estadísticas o de los casos que se presenten cada mes, asimismo programamos unas actividades para el mes siguiente. Entonces, por decir algo, en el barrio Las Ferias tuvimos el mayor número de casos, entonces las actividades las enfocaremos en ese barrio. ¿Qué actividades? Empezamos desde una concientización, o sea, los concientizamos a que no tengan ningún tipo de reservorio. Entonces, ¿qué? A veces dejamos muchos desechos en el patio, entonces que la coquita, que para la mata, en esta coquita se nos acumula agua. Que dejan otros residuos, botellas ahí en el patio donde va a caer agüita y se queda ahí amontonada la agüita, entonces ese zancudo ahí se va a criar. Adicional se les hace concientizan el lavado y cepillado de los tanques, es muy importante también, porque ustedes saben que en las albercas es todavía más donde más se acumula este vector. Entonces también se les recalca la limpieza de los tanques. También se les habla mucho sobre el acudir frente a los signos y síntomas de alarma. En la recolección, lo que les decía, se hacen campañas mensuales donde se recogen inservibles, se les avisa con tiempo a la comunidad para que saquen todo ese
todos esos inservibles que no tenga y se recoge. También se realizan los montallantas, muy importante que los montallantas, ustedes saben que se ven la cantidad de llantas que desechan y las dejan ahí acumulando agua, y el zancudo es muy pinchado, él no se reproduce en aguas cochinas, él se reproduce en aguas limpias. ¿Y dónde se acumulan esas aguas limpias? Pues en todos esos, en cambio en un caño donde hay agua cochina, él ahí no se va a reproducir. Entonces también se hacen actividades con los montallantes, cogen unas cantidades también, toneladas de llantas, se hace mensualmente también esa recolección, adicional a las actividades que realizamos de búsquedas activas, se llama así, búsquedas activas, donde estamos haciendo un tamizaje o preguntándole a la comunidad. Todos esos tamizajes, pues sí los empezamos a realizar a partir de que ya tuvimos una apertura o que ya se pudo acceder a las viviendas, ¿no? Pero nunca se ha dejado de trabajar, siempre se ha trabajado en las estrategias educativas, en sensibilización, sea desde la paterna, con el perifoneo, pero siempre no se ha dejado de trabajar, como les decía, en el dengue. Un tema sumamente importante que nos tocas y del apoyo también de la alcaldía en estos tiempos tan importantes. Yo te quisiera hacer una pregunta. ¿Existe una época donde el mosquito se reproduzca más? Sí, sobre todo cuando empezamos la temporada de lluvias. Cuando se empieza la temporada de lluvias es cuando tenemos el mayor incremento de número de casos. Por eso en este momento hacemos un llamado a la comunidad porque estamos, como les decía, no estamos teniendo el registro que deberíamos de tener, eso lo sabemos, porque como manejamos unas estadísticas en comparativos con años anteriores, nos damos cuenta que a esta fecha deberíamos haber dado más casos. Sabemos que debido a la pandemia, pues se nos pudo haber bajado o disminuyeron estos casos, pero ahorita que ya hay la apertura y que empezamos otra vez temporada de lluvias, se cree que van a empezar a aumentar los casos de dengue. Ok. ¿Existe posibilidad de que las personas podamos diferenciar el mosquito? O sea, de pronto de otros, uno más grande, uno más pequeño, o no hay conocimiento. No, sí, el Aedes aegypti tiene una característica muy especial que tiene unas lineecitas blancas como en las paticas. Imagínate para ponerte a mirar el zancudito si tiene las rayitas, pero sí es característico. El Aedes aegypti es muy característico en ese aspecto. Sí, es complicado en ese sentido identificar un mosquito, Sí. pero son preguntas que suelen pasar y que se presentan Sí, en no, estos momentos. sí, por eso lo más importante pues es que no haya zancudo. La comunidad nos solicita mucho que la intervención con fumigando, pero es que hay que también tener claridad en ese aspecto que la fumigación se utiliza cuando es de choque, porque es que la fumigación nos va a atacar o mata pues el zancudo que está ya en el aire, que está pues vivo. Mientras que si nosotros atacamos es desde el inicio, o sea, evitando que haya el huevo, que haya la larva, es donde podemos empezar a actuar. Que lo que les decía, la fumigación nomás me ataca ya, lo que está por ahí vivito. Mientras que si yo ataco desde atrás, entonces por eso se recalca tanto la limpieza de los tanques, que desinfecten el tanque. Hay mucha gente que utiliza las pastillas de cloro. Antes se utilizaba mucho el abate, no me acuerdo, no sé si recuerdan enviaban a los estudiantes, se llamaba abatización, que enviaban, introducían en una mediecita un químico y lo colgaban de la llave para que estuviera en la alberca. Ya ha evolucionado mucho y venden unas pastillas, entonces es muy importante también que realicen esa limpieza de desinfección de todas esas albercas, porque es un reservorio potencial para que se reproduzca el mosquito. ¿Existe una manera de diferenciar el Zika del dengue? Tienen, como son muy parecidos, porque también los transmite el vector, pero en este momento pues tuvimos una disminución muy notable del Zika. En el Zika teníamos otro tipo de síntomas como que era el rash era diferente, entonces era muy diferente la sintomatología del Zika al dengue. En este momento no hemos vuelto a tener casos de Zika, es más, porque el Zika sí como que no hemos vuelto a tener casos, que siempre hemos tenido y nunca ha disminuido y sabemos que son endémicas del dengue. Tú nos tocaste el tema de que
hacen el medio prevención social, por decirlo así, desde la alcaldía, dependiendo del área de la Dorada Caldas que se encuentra con más afectación del dengue. Nos ponías el ejemplo de las ferias. Actualmente, ¿cómo estamos en cifras con relación al dengue? Como les decía, hemos notado una disminución significativa en los casos. En este momento, lo que llevamos, nosotros trabajamos por semanas epidemiológicas. A semana 37 llevamos 58 casos, mientras que si comparamos con esta misma semana epidemiológica el año anteriormente pasado, llevábamos 160. Entonces pueden ver la disminución tan significativa que hemos tenido. Como les decía, puede deberse pues a que estamos por una pandemia, que eso causa ciertas características o ciertos eventos o ciertas formas de cambiar nuestro estilo de vida, como fue que no volvimos a acudir al centro asistencial, tuvimos un aislamiento, entonces eso cambió mucho estas cifras. Entonces esperamos o creemos que a partir de este momento que ya hubo apertura nuevamente, pues van a empezar a incrementarse los casos. Ok. Tú nos dices que debemos de tener entonces, llevar un aseo adecuado en nuestras casas para evitar estos mosquitos. Sí, es lo más importante. Todo el autocuidado, por eso se llama autocuidado, es de nosotros mismos. Entonces empieza desde el hogar. Si la mamá le gusta, a uno es muy juicioso y que les gusta la matica, tener su matica con el florerito lleno de agua, se puede tener, pero cámbiale la agüita constantemente para evitar que se nos reproduzca. Lo mismo el lavado de tanques. Nosotros sabemos que hay gente que de pronto no tenga el agua constantemente, entonces tenga que tener algún tipo de guardado, tener un tanque pues para estar guardando porque no cuentan con el servicio de agua constantemente, pero entonces tápenlo, le pueden acondicionar una tapita con una malla. Lo importante es que no es el zancudo ahí, que no entre. Lo más importante, desde la casa, la desinfección, podemos fumigar. Hay muchos programas para estar fumigando para que no haya el zancudo, porque es muy importante también tener presente que los casos que más se nos presentan son en los niños. Entonces es cuando vemos esos niños que presentan con fiebre, no ceden, entonces pensamos en cualquier otra cosa porque en este momento se nos olvidó completamente el dengue. Todo es COVID, 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 no. También tenemos que las transmitidas por vectores porque siempre lo vamos a tener. Entonces todo empieza desde nosotros, desde la casa. Nosotros seguimos trabajando desde la Secretaría de Salud con todas las actividades mensualmente, como decimos, y no hemos dejado de trabajar, así haya llegado el COVID, pero también necesitamos la ayuda de la comunidad, porque nosotros podemos ir a hacer la recolección, ir a hacerle las actividades, pero si ustedes no lo siguen haciendo, lo siguen aplicando desde su casa, hoy recogimos una cantidad de inservibles y mañana volvemos y pasamos y tenemos otro más. Entonces es donde también necesitamos del apoyo de la comunidad. La importancia de ahí del autocuidado y el cuidar al otro. Ana Marina, me gustaría que me cuentes de pronto entonces cuál será la próxima campaña que van a realizar la alcaldía. Que te decía, es más, el día de hoy, desde ayer se inició recolección de inservibles en el barrio Las Ferias, te decía, pues donde tuvimos la mayor cantidad de casos en este mes, en el mes pasado. Entonces por eso empezamos la recolección, todas las actividades se enfocaron allá. Invernales, como esos tipos de cañería pues que hay como en los callejones donde cae el agua y pues ahí se va a acumular. Entonces eso se les hace un tratamiento también a esos invernales. Adicional, desde Dirección Territorial ellos dejan como unas larvitrampas, se llaman, donde hacen unos estudios entomológicos, como dependiendo para mirar, porque el virus del dengue, él ha tenido ciertas mutaciones y ya hay varios serotipos. Entonces nos puede dar dengue el 1, el dengue 2, hay varios dengues. Entonces eso también se mantiene, nosotros mantenemos pendiente de todos esos y verificando, porque del dengue sin signos de alarma o dengue con signos de alarma podemos llegar a un dengue grave, que ese dengue grave es el que ya tenemos, que es un dengue donde hay salida de sangre, pues es un dengue hemorrágico, como lo conocían antes. Entonces nosotros mensualmente estamos realizando para el mes entrante, dependiendo las estadísticas los que hayamos tenido después de que hagamos
un cruce con una plataforma que se llama Vigila, miraremos dónde la mayor cantidad de casos y asimismo enfocaremos las medidas en ese barrio. Ana María, tú nos tocabas el tema del dengue hemorrágico. ¿Cómo es el trato frente a este diagnóstico? Ya, tenemos una clasificación de dengues, entonces asimismo pues se va escalonando. Empezamos con unos dengues sin signos de alarma, que es un tratamiento, puede ser intrahospitalario como puede ser solo pues en su hogar. Y ya pasa el dengue con signos de alarma, que ya necesitaría un servicio asistencial. Y de ese dengue con signos de alarma es cuando ya puede pasar a un dengue grave. Eso es completamente intrahospitalario porque hay una pérdida severa pues de plasma o de sangre, donde te pueden empezar a sangrar tanto eh, las encías, te puede sangrar la nariz, o sea, te empieza a salir sangre por cualquier orificio. Entonces ahí sí ya requieres de un alto nivel de asistencia porque necesitas una transfusión sanguínea, dependiendo pues los criterios médicos, qué tipo de atención vas a necesitar, porque también vas a tener falla en órganos como en el hígado, el páncreas, entonces todo eso ya necesita una atención intrahospitalaria, dependiendo de tu severidad de un tercer nivel de atención. Ahí la importancia del autocuidado y para no llegar a este límite de nuestro estado de salud tan afectado con una afectación o un descuido del aseo que a veces suele pasar. Yo quisiera hacerte una pregunta y es que nuestros animalitos últimamente han sido unos miembros de la familia muy importantes. ¿A un perro también puede ser contagiado por dengue? Pues la verdad no tengo estudios, no hemos escuchado que a los animales pues también les dé dengue. Pues, no creería que por su pelaje el zancudo de pronto no los pica, pero la verdad pues no he escuchado casos ni tengo evidencia de que a los animales también les dé dengue. Es chistoso, pero suelen pasar estas preguntas tan importantes. No, sí, claro, sí, no, sí, porque no diría, pero la verdad no he escuchado pues que a un animal le dé dengue, no, sí, sé otro tipo de patologías, o puede que sea una patología como parecida, que sea transmitida por algún vector, sino que como ellos tienen la pulga, la garrapata, entonces ya es diferente la enfermedad, no sé, pero de dengue de verdad no lo he escuchado. Gracias. Ana, es un placer tenerte en nuestro programa. Fue muy agradable escucharte y tocar un tema sumamente importante, más en nuestra Dorada Caldas. No, Luisa, muchas gracias a ti, a la comunidad, no se nos olvide, esto es un plan pues que nosotros realizamos desde acá muchas actividades desde Secretaría de Salud, desde la Alcaldía, pero necesitamos el apoyo de ustedes también, porque pues nosotros podemos empezar a realizarlas, pero ustedes son esa máquina que nos ayuda a que todas las actividades se puedan realizar. Muchas gracias y pues hubo muchos inconvenientes, pero bueno, no, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ana, a cada uno de nuestros oyentes. Esperamos vernos dentro del próximo programa en La Salud en tus Manos. Recuerden que esto es por y para ustedes, de la Alcaldía y la Secretaría de Salud. Nos vemos en el próximo programa.